Hola, apreciados amigos y amigas que siguen nuestro café literario Verónica Ascensión. Hoy tenemos una invitada de honor que nos llena de alegría que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí hablando de un tema tan y tan importante en todos estos años. Se trata de Lidia Martínez de Macarrulla, una profesional graduada en química, pero que ha dedicado gran parte de sus últimos años, estos, digamos, 15 años, al mundo de la literatura, al mundo de la investigación histórica y a un tema importantísimo que es el rescate de la historia, la verdadera historia de nuestros ancestros. Estamos hablando de los taínos, estamos hablando de un trabajo de rescate de la memoria del cacique Enriquillo, primer guerrillero de América. Y nos agrada este tema. Nos involucramos con Lidia desde los inicios porque en tiempos difíciles tener una persona que dedica su tiempo, sus recursos económicos para dejar al país este legado, creo que vale la pena aplaudir y ponderar. Gracias, Lidia, por estar aquí, gracias por recibir y aceptar nuestra invitación a estar en este programa. Un placer inmenso, Verónica. Tú sabes que aparte de que eres una gran amiga, le siento mucho cariño y admiración por tu trabajo, porque eso que haces luchando por la cultura del país, de la gente, es sumamente importante y estamos carentes de eso. O sea que tu trabajo es muy loable y me hace sentir muy orgulloso estar cerca tuyo. Gracias, gracias, Lidia. Tú sabes que desde que nos conocimos, alrededor de tus libros, qué libros tan lindos, qué libros tan importantes, libros para niños, libros sociales, de temas sociales, libros que han llegado y han dejado un legado. Cuando vi a Lidia con ese libro de Enriquillo y otros cuentos fabulosos para niños alrededor de las escritoras, Lucia Amelia Cabral, de Rosa Francisquea, con la colaboración siempre de nuestra Maribel Contreras. Siempre abrí el café literario y lo puse a la disposición de Lidia, porque esto es lo que debe apoyar el gobierno dominicano, esto es lo que debe apoyar el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Este tipo de trabajo que enaltece, que enseña, que muestra la cara linda de lo que somos como República Dominicana. Y debemos agradecer a Lidia. Aquí hablar de Enriquillo, bueno, leímos Enriquillo, Lidia, cuando éramos jóvenes, Claro. ese Enriquillo, novela bellísima de Sí. Galván, pero hacer ese trabajo que tú has hecho, me gustaría que tú nos digas, ¿cómo tú, cuál es tu inspiración? ¿Cuál fue tu inspiración para el tema de Enriquillo? Sí, esa es una pregunta que me hacen siempre, que cómo me involucré de esa manera tan apasionada por nuestro cacique Enriquillo, pues notaba dentro de mis amigos, o sea, ya personas adultas, que habían perdido el conocimiento, la noción de lo que fue ese cacique que para mí es tan importante porque vino a convertirse con su guerra en la génesis de nuestro pueblo, realmente. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible que lo confundan con Atuey? Que es verdad que Atuey fue un cacique rebelde que se fue a alertar a los caciques taínos del oriente de Cuba. ¿Cómo lo confunden también con Caunabo, que hizo la primera resistencia aquí en la isla cuando se enfrentó y quemó la fortaleza de la Navidad para sacar a los españoles cuando los dejó Colón aquí? O sea, todo eso me pareció que, claro, admirables son esos caciques, pero la historia de Enriquillo, su rebelión de 14 años, da una posición superior, ¿verdad? Lo colocan en la cima de lo que fue la lucha, la resistencia de nuestros indígenas a la conquista y luego a la colonización. O sea que ese ha sido el caso, por lo que me dediqué a estudiar a Enriquillo, buscar su documentación, pero ya de una manera yéndome buscando documentos para que la historia que se hiciera fuera real, sin
eliminando los mitos que existían, porque la misma novela de Galván que todos leímos, a fin y al cabo, es una novela, o sea, llena de fantasía y una historia muy linda, pero que no fue exactamente cierta. Y entonces, creo que la historia debe escribirse con la verdad. Que no tenía rigor científico. Exactamente, no lo tenía. Era una novela. Lidia, además, tu trabajo tiene que ver con la reivindicación, con colocar en el lugar justo al cacique Enriquillo. Eso te ha costado muchos viajes. Cuéntanos un poco de esos viajes tuyos a Europa, a esos archivos importantes y cómo te han abierto las puertas. Bueno, al principio, sobre todo de los historiadores locales, hubo un poco de resistencia porque a medida que yo iba estudiando, iba comentando, iba escribiendo artículos para las redes donde desmentía algunas cosas que entendía que había que aclararlas, pero tuve que, para ahondar más, tuve que hacerme investigadora de los archivos españoles porque quería entrar allá a buscar documentos que me permitieran esclarecer un poco lo que yo entendía que no estaba bien de nuestra historia y que debía ser corregida. Y así lo hice. Por ejemplo, en el archivo de India de Sevilla, encontré un gran amigo dominicano, 40 años trabajando en los archivos de Sevilla, transcribiendo informaciones. Él me ha ayudado muchísimo porque la verdad es que yo perdía mucho tiempo tratando de traducir, transcribir los documentos que habían y lo relativo a nuestros ancestros. Pero que hay que entender que en los archivos de India no es que esté muy abundante la historia nuestra, así de nuestros ancestros. Específicamente Riquillo sí, tuvo esa gloria porque al durar tanto haciendo resistencia, pues lo tomaron en cuenta. Allá encontré el fundador de los archivos, el señor Juan Bautista Muñoz, que inclusive García Arévalo me hizo llegar también informaciones recientes eh, que él tenía, sí. Realmente ese señor le dio mucha importancia a la sublevación de Enriquillo y llegó hasta decir como que Enriquillo doblegó la corona española, logrando inclusive, que fue cierto, lo de la firma de ese acuerdo, donde el emperador Carlos V le enviaba una carta solicitándole, ofreciéndole el perdón y ofreciéndole que fuera su súbdito, o sea, la libertad para su pueblo y que funcionara como un súbdito. Y eso está como documento, Eso está que es parte documentado, de lo que tú, documentado. de lo que tú encontraste, Entonces, Lidia. todas esas cosas ayudaron mucho a resarcirla. Creo que van a ayudar mucho Mucho a de resarcir trabajo. sí, la figura de Enriquillo. Así es. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos hablando con Lidia Martínez de Macarrulla y el tema de la búsqueda de Riquillo, la búsqueda de la verdadera historia eh, a través de trabajo científico en importantes archivos del país y fuera del país. Volvemos en breve. De nuevo con nuestra invitada de honor en este café literario. Tenemos a Lidia Martínez de Macarrulla y en el pasado segmento estuvimos hablando de su trabajo de búsqueda de documentos importantes en archivos de Europa. Lidia, nos gustaría que nos comente, que quedamos en la pasada, eh, cuando finalizamos el segmento anterior, con ese documento, esa carta, acuerdo entre las autoridades de la época y Enriquillo. Sí, bueno, te decía que leyendo al señor Juan Bautista Muñoz, que fue el fundador de los archivos de India, de Sevilla, en el año 1795, 85, estamos hablando del siglo XVIII, ese señor salvó la historia de Enriquillo y quizá de todo lo que se sabe de nuestros ancestros, porque él decidió escribir para que no se perdieran las informaciones de la isla española. Entonces, él habla de que las autoridades de la isla locales, el señor Espinosa Suazo, estaban dando la información al emperador de la situación que se vivía en la isla. Ya
la milicia no quería subir a la sierra porque era Los un gasto. conflictos. Bueno, Enriquillo venció siempre por diferentes estrategias que usó, pero estrategias inteligentes que le dieron como resultado siempre la victoria. Entonces, ellos le informaban al rey las necesidades económicas que tenía la isla y que ya no se quería porque se veía seguir insistiendo, había que darle una pargata diaria, llevar el agua allá arriba. O sea, ellos se sentían que no tenían fuerza para enfrentar al grupo rebelde, manejado por Enriquillo. Entonces, inclusive la emperatriz Isabel de Portugal, que era la esposa del emperador Carlos V, cuando él estaba de viaje y llega, ella le dice, mira, estoy mandando a Francisco de Barrio Nuevo como general, capitán general de la Sierra del Bauruco, para que vaya y resuelva la situación que está pasando con los rebeldes de la isla española. Entonces resulta que se entendió después que era más fácil buscar la vuelta con un acuerdo de paz, porque la verdad que Riquillo le había puesto la situación difícil. Sí, Y porque eso también era un lugar muy inhóspito, pero inhóspito. que nuestros indígenas lo conocían muy bien. Entonces ellos realmente subieron sin armas y sin embargo pudieron mantener esa guerra, se fueron armando con las victorias, pero realmente no tenían el armamento que tenían la milicia colonialista. Entonces el rey incluso fue tanta la situación, tan difícil la situación, que el rey, acabando de llegar de Flandes, donde estaba en guerra, porque el rey, tú sabes que su imperio fue tan grande que decían que no se ponía el sol. Entonces, el rey, cuando llega, dice, bueno, que se vaya en mi nave para que llegue más rápido a enfrentar la situación y que si es posible se consiga un acuerdo de paz. Y entonces Francisco de Barrio Nuevo llega aquí y se reúnen inmediatamente con los oidores de la Real Audiencia y arman una estrategia para ver cómo les llegaban al indio rebelde. Entonces, es así que después de 2 meses y medio, Francisco de Barrio Nuevo logra llegar a juntarse con Enriquillo. Dicen que Enriquillo tenía una guardia de 50 soldados que estaban hasta con eh, Los cobertores, sí, protectores, protectores aquí y que él no fue solo, él se acercó con sus guerreros, 50 que rodearon a Francisco de Barrio era Nuevo. un estratega. Sí, exacto. Él fue, ok, vamos a buscar la paz, pero si no se llegaba a un acuerdo, Enriquillo estaba dispuesto a enfrentarlo, como lo habían hecho siempre durante 14 años. Bueno, pero nada, gracias a Dios, esa guerra pudo concluir porque se firmó un acuerdo que venía de la mano del emperador Carlos V, que ya eso le dio otra categoría al acuerdo con Enriquillo, porque Enriquillo no creía en los colonialistas. Lidia, ¿qué decía ese acuerdo? Cuál fue el acuerdo? Bueno, en el acuerdo le prometían tierra, la libertad, o sea, la tierra a escoger, libertad para su pueblo y que quedaran como súbditos de la corona. Dicen que también le pedía, lo único que le pedía realmente a cambio era que ayudara a mantener la isla en un estado, en una situación de tranquilidad. Y que para eso tenía que tanto los escapados de las encomiendas que subían, debían ser retornados a su sitio donde estaban, de origen. Entonces, Enriquillo finalmente aceptó porque ya la guerra, 14 años, y estaba de por medio la vida o sea, y la libertad de su gente. Entonces ya decidió firmar ese acuerdo, pero aún así, él quería corroborar ese acuerdo bajando, tenía que bajar a Santo Domingo a juntarse con los miembros de la Real Audiencia. Tardó 2 meses y pico también, que tuvo tanto así el padre de las casas que subir a la sierra y permanecer con Enriquillo un mes, convenciéndolo de que esta vez los españoles sí estaban hablando la verdad, Para que Riquillo entonces para que Riquillo pudiera, entendiera y bajara, porque era cierto que le habían dado, ya se había acordado
la paz en la isla. Entonces, inclusive hubo un gasto excesivo de la milicia porque necesitaban una pardata diaria. eh, Tenían que subir el agua, los caballos no podían subir esa sierra, esa loma, porque pasaba que Enriquillo comenzó por el oeste, por el oeste, que es hoy parte de Haití. Y a medida que fueron subiendo los españoles, se fue retirando hacia el este, pero cada vez más alto. Entonces, eso imposibilitaba las fuerzas de los colonialistas. Entonces, ahí estuvo, o sea, la estrategia de Enriquillo, de guerrilla que usó Enriquillo, fue lo que le dio esa todas esas fortaleza, victorias. toda esa victoria, y además ayudó a su gente a envalentonarse, digamos, en un momento en ese. Claro, además, hay otra cosa que hay que reconocer de Enriquillo, que él desarrolló una guerra defensiva. Si no suben, no ataco. Sí, Yo no va. su táctica. Sí, otros que lo hicieron, como Tamayo, eh, el- hubo ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, hubieron varios indígenas que se atrevieron, decían, criticaban a Enriquillo porque Enriquillo no afrontaba, no salía a buscar la Sí, era guerra. más agresivo, quería más agresividad. Querían que se bajara a matar Sí. españoles. Y él no estaba en eso, él realmente quería. Si Guayo era uno, Ujú. Tamayo era otro, el Nandillo el Tuerto era otro, y Y todos ellos fueron objetivos de los colonialistas y terminaron muertos. Enriquillo, todo eso, la esa estrategia forma, lo ayudó. sí, su estrategia de que él no salió a hacer ese tipo de guerra, porque él lo que quería realmente era la paz de tu pueblo y Así que es, pudiera vivir con tranquilidad, así es, cosa que así no se es. pudo con las encomiendas que tú sabes, que aunque digan lo que digan, era una especie de esclavitud. Esclavitud total. Lidia, vamos a hacer una segunda pausa y volvemos contigo para que hablemos un poquito de ese Enriquillo ubicado en Boyá, de dónde viene esa historia documentada, cuáles son los documentos que hablaban o hablan de que Enriquillo, la posibilidad de que estuviera en Boyá. Volvemos en breve, estamos hablando con Lidia Martínez de Macarrulla y todo su trabajo, su labor alrededor del tema de Enriquillo y la búsqueda de sus restos. Volvemos en breve. De nuevo con Lidia Martínez de Macarrulla. Un tema importantísimo, Enriquillo y toda la ruta que ha seguido Lidia por 15 años alrededor de este tema, que ha sido fascinante y que ha enriquecido mucho la educación en la República Dominicana, porque estamos hablando de un trabajo científico, un trabajo de investigación, un trabajo serio que ha querido posicionar a nuestros ancestros, a nuestros taínos, en la posición correcta a través de investigaciones en buenos archivos. Lidia, queríamos preguntarte, esa descripción que hemos tenido en algunos libros de la posibilidad de que los restos de Enriquillo estuvieran en Boyá, cuéntanos un poquito de eso. En realidad, la historia de Boyá es un mito. Yo estuve trabajando en Boyá durante 2 años. Me hice muy amiga de mucha gente del pueblo, e incluso había una descendiente indígena a la que le hice su casa, porque nada, se veía que era indígena. Pero también le hice un centro cultural Riquillo frente a la iglesia de Aguasanta, pero investigaciones hechas en el mismo centro de la iglesia, con el especialista Roberto Herrera, demostraron que no había nada ahí que pudiera identificarse con Enriquillo. Entonces, aparte de eso, los documentos, señores, yo me hice investigadora histórica de los archivos españoles, para facilitar mi búsqueda en los archivos Te españoles. dieron todas las facilidades, Lidia, allá. Sí, gracias a Dios. Tengo también los archivos de India un amigo que tiene 40 años, eh, haciendo transcripciones en los archivos. Y él me ha ayudado mucho, porque la verdad es que cuando voy, la paleografía, que es la lengua castellana de ese siglo,
el siglo XV, XIV, XV, XVI, es muy difícil porque además está mezclada con elementos árabes. Tenemos que recordar que la invasión que hubo en la península ibérica por parte de los árabes fue de 776 años. Eh, o sea que tenía que quedar influencia en el lenguaje de los castellanos. Así que, pero me gusta porque encuentro informaciones ya de fuente segura, que no son cosas Porque son cientos de años que tiene trabajando en esos claro, archivos. claro. Bueno, esos archivos se inauguraron en el siglo XVIII, en el año 1785, que ahí que te mencionaba que he estudiado al señor Juan Bautista Muñoz, que fue su fundador y que a él le debemos haber salvado todos esos conocimientos que tenemos de lo que pasó en el siglo XVI con nuestros aborígenes. Él habló mucho de Enriquillo, cuenta su historia, habla del acuerdo de la carta que los miembros de la Real Audiencia, Espinosa y Alonso, eh, le, le enviaron al emperador Carlos V, donde decía que la lucha con el rebelde, el cacique rebelde, era muy difícil porque estaba situada en una sierra que era más angosta que Granada, que la sierra de Granada, y que se estaba llevando, que la isla podía perderse y Pero todo qué eso. maravilla, Lidia, cuando tú lees todo eso y descubres toda esa historia, qué bien tú te sientes, ¿verdad? Me siento, claro, me siento eh, muy bien porque creo que estoy luchando por alguien que realmente merece que uno haga ese esfuerzo y le veo la grandeza a nuestro cacique. Realmente algo digno de admirar. Y tú has recibido, Lidia, el apoyo del presidente de la República para todo este trabajo, también de tu familia, me imagino todos los recursos económicos que ha tenido que poner la Claro, Fundación Macarrulla. sí, de mi esposo y el apoyo moral de mis hijos, pero también el presidente de la República, desde antes de ser presidente, me había prometido que me iba a ayudar a que yo hiciera ese trabajo, porque su papá, don Rafael, era muy simpatizante de la historia, de lo que fue Enriquillo, de la historia de Enriquillo, y lo ha hecho realmente, lo ha hecho a través de él, conseguí yo el día de Enriquillo, que es el 27 de septiembre, que se debería celebrar en todos los centros educativos del país. Cada año. También por un decreto que es el 783-21, el presidente ordenó que se hiciera un mausoleo cuando aparecieran los restos de Enriquillo y que si no aparecían finalmente, entonces se hiciera un cenotafio. Así es. eh, Todo eso, aparte de eso, para los trabajos que vinieron después, recientemente, yo conté con el apoyo del presidente porque ordenó al PROPET a que me ayudara a adecuar las ruinas para que se pudieran hacer los trabajos de arqueología. Así es, O así sea es. que realmente he tenido un apoyo suficiente. La verdad, te voy a ser sincera, este proyecto ha contado con muchos colaboradores, comenzando por ti, que has sido la presidenta, la directora de una comisión que se formó de intelectuales para darme su apoyo. Eh, También hubo unos israelitas que me dieron los 3 puntos de osamenta antigua que habían en las ruinas de la iglesia Las Mercedes. Todo eso me ayudó para los trabajos que se hicieron ahora de arqueología, Así es. porque esos trabajos se dirigieron específicamente a los puntos que ya habían sido dados a Señalado, conocer señalado. por ese grupo de israelitas. Lidia, lamentablemente, tú sabes que el tiempo en la televisión, por eso te invité a que hiciéramos parte uno y parte 2 para poder contar la historia en caso de que haya en algún momento la posibilidad de una parte 3. Este canal y este programa están a la orden. Te agradecemos mucho todo este recuento que siempre estuve inquieta yo con que se hiciera el recuento de la A a la Z. Bueno, a la Z no hemos llegado, llegaremos cuando ya tengamos las últimas noticias, pero se ha avanzado bastante, parte 1, y en el próximo programa vamos a hablar de esa parte 2, que es ya cuando tú entras ya de lleno a la parte de lo que es las ruinas de Asua. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos
han seguido en este programa con Lidia Martínez de Macarrulla como invitada de honor, hablando de toda su labor alrededor del tema de la búsqueda del cacique Enriquillo, un tema que ennoblece al pueblo dominicano, que nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y en el que nos hemos sumado y nos seguiremos sumando hasta llegar a los deseos de Lidia de que aparezcan los restos del cacique Enriquillo. Los invitamos a que nos sigan este domingo por Bajo Techo TV, canal 89 de Claro y canal 76 de Altiz, y nos pueden seguir también en todas las redes sociales y en el canal Café Literario Verónica Ascensión de YouTube. Domingo a las 2 de la tarde con repetición el lunes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por seguirnos.